siempre, en el día de hoy, como siempre, hoy no tenemos simplemente una palabra, vamos a tener 3 palabras. Vamos a descubrir la diferencia, que hay en 3 palabras que aparecen en el primer capítulo de Génesis, Estas son las palabras barat, significa crear, la palabra asad, que significa hacer, y la palabra yatzar, que significa formar. Así es que, y para explicarnos, para traernos el manjar, para traernos ese plato, ¿verdad? Es un plato que el Señor sirve en la mesa. Tenemos una invitada muy especial. Si usted se da cuenta, el formato de Escuela Bíblica Online ha variado un poquito. La idea es esta. La idea es que cada participante, cada estudiante de la universidad, ¿verdad?, que está estudiando lo que es perspectiva bíblica de las escrituras, puedan pasar por lo que es este proyecto de Escuela Bíblica Online Descubriendo Tesoros. Y hoy tengo el privilegio de presentar una de esas personas que es un instrumento poderoso. Una persona que es un instrumento poderoso para bendecir nuestras vidas, Ella tiene ya un buen tiempo en lo que es el estudio de la palabra, y yo sé que tiene todo el aval, todo el material, ¿verdad?, para poder ministrar las palabras que corresponden para hoy. Así es que inmediatamente vamos a dejar con nosotros a nuestra invitada, la ungida del Eterno, Wendy Yamil Guzmán. Sierva, Dios le bendiga. Amén. Muchísimas bendiciones y que Dios le bendiga muchísimo a usted también y a cada persona que está ahí en esta noche dándose cita con la Escuela Bíblica Online. De verdad que es un gozo, es un privilegio, ungida, tenerle por acá, compartiendo el pan en la mesa, en lo que es este gran proyecto Descubriendo Tesoros, la Escuela Bíblica Online Descubriendo Tesoros. Así es que, ungida, no queremos perder más el tiempo. Las personas ya como que están un poquito cansadas de que Elvis esté tanto en lo que es la Escuela Bíblica Online Descubriendo Tesoros y yo sé que no. Están deseosas esas personas de escuchar el maná, la palabra que Dios trae a través de usted. Así es que inmediatamente, sierva, vamos a, como dicen los puertorriqueños, vamos para encima. Ok, amén. Pues bueno, como usted estuvo diciendo en el inicio, nosotros hoy vamos a estar estableciendo básicamente diferencia entre 3 palabras. Claro que sí, nos vamos a enfocar en la palabra asá, que ya vamos a comenzar a ver específicamente lo que esta significa, pero para no confundir esta palabra, entonces vamos a establecer la diferencia con las otras 2, que son bará y también yatzar, como usted dijo en el principio, ¿verdad? Entonces, como decía, la palabra que vamos a analizar es asá específicamente y está en Génesis capítulo 1, versículo 7. Mire qué interesante, todo el tiempo que hemos estado estudiando, sin embargo, estamos en el mismo capítulo 1 de Génesis, a solamente 7 versículos, con todas las personas que hemos visto por aquí y todo lo que hemos explicado. O sea que eso habla de la ricura que tiene la palabra y de cuánto podemos profundizar en ella. Bien, entonces leo específicamente, decía Génesis capítulo 1, versículo 7. Dice, hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la extensión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Hizo Dios, esa es la palabra. Asá, que es la palabra principal de hoy, es lo que se traduce a nuestro idioma español como que hizo, que Dios hizo. En hebreo dice
asá. Entonces, ¿qué pasa? Es interesante este estudio de la palabra de Dios, así por palabra. O sea, cuando tomamos una palabra de la Biblia y analizamos en profundidad su significado, podemos hacer dos cosas. Podemos primero tratar de traer más claridad al contexto en el que ella está siendo explicada, y además de esto podemos profundizar en la misma palabra y conocer más ricuras que están dispersas en la Biblia, no solamente en ese contexto en específico. Y básicamente eso es parte de lo que vamos a estar haciendo hoy. Vamos a ver el significado profundo, la conexión poderosa que tiene la palabra asá. Bien, y como decía, primero vamos a establecer diferencia. Esto, hacer es la palabra asá. Vamos a establecer diferencia entonces entre esa palabra y la palabra crear, que es bará. Crear, que es bará. No vamos a dar no vamos a abundar mucho de esto, porque ya vimos en unas clases anteriores que Ariadne estuvo magistralmente explicando lo que esta palabra envuelve, la palabra bará o crear. O sea que en este momento solo vamos a dar como una pequeña pincelada para que quede establecida la diferencia entonces entre la palabra asá o hacer. Bien. Entonces, la palabra bará, significa crear a partir de la nada. Crear sin tener elementos físicos que estén teniendo parte en esa creación, por así decirlo. Nosotros entendemos cuando el Señor dice, cuando dice la palabra que el Señor creó los cielos y la tierra, está dejando dicho entonces que Él creó sin tener que utilizar ninguna otra cosa para crear ese nuevo objeto, vamos a decir, esa nueva cosa que estaba comenzándose a producir en el universo. Ahora bien, también nosotros podemos entender que no es que no utilizó absolutamente nada. Hay algo poderoso, y es que Él utilizó su palabra. De hecho, la misma Biblia nos dice que el mundo, todo lo que hay, fue creado a través de lo que no se ve. Entonces Él utilizó como herramienta su voz, su palabra, su dabar, que de hecho esto dabar y palabra en hebreo es la misma, es el mismo, vamos a decir, el mismo término. Repito, para hacerlo más claro. En hebreo, el término para palabra y para cosa es el mismo, de modo que hay una relación bien estrecha, y nosotros enseñamos por la palabra que entonces las cosas comenzaron a crearse por medio de la palabra del Señor. Amén. O sea que eso es para crear a partir de lo que no se ve, a partir, nosotros pudiéramos decir de la nada, porque no estamos viendo nada que está siendo utilizado. Entonces, así hizo el Señor. Nosotros estuvimos viendo entonces, cuando Ariadne estuvo explicando, la íntima relación que tiene esto con el Mesías, porque además bará significa también engordar, y tiene su raíz un significado bien conectado también con lo que es el Mesías, diciendo que Él es la cabeza de nosotros, y la palabra misma lo dice, que Él es la cabeza de la iglesia. Bien, eso es en cuanto a lo que es bará. Eso es en cuanto a eso, es crear a partir de la nada y está conectado con el Mesías como nuestra cabeza. Y en cuanto a eso, eso es bará. Ungida, hacer una aportación ahí. Ajá. Hacer una aportación ahí con respecto a la otra definición que hablaste acerca de la palabra barat, que significa engordar, para que la gente entienda. Es decir, cuando habla acerca de barat, crear, o sea, Dios creó la tierra, creó el universo, pero la palabra engordar, llenar o poblar la tierra, que es lo mismo, quiere decir que Dios, si usted se da cuenta, Dios no crea el universo y lo deja vacío, no, sino que Dios con su palabra comienza a llenarlo, comienza a poblarlo. Entonces quiere decir que la palabra para no solamente significa crear una cosa y dejarla vacía, sino crear una cosa, pero a la vez llenarla, poblarla, es decir, poblarla. Lo mismo sucede en nuestras vidas. O sea, cuando Dios nos crea,
cuando Dios nos envía a la tierra, no nos envía vacío, sin propósito, nos envía lleno con un propósito. De hecho, todo lo que Wendy Yamil Guzmán necesita para darle a Dios una adoración con calidad, según el apóstol Pedro, ya te lo han depositado. Ya te lo han depositado. Y esto es Barak. Es decir, Dios no solamente creó a Wendy, no. Dios le depositó en Wendy las herramientas que Wendy necesita para cumplir con el propósito del Eterno en esta tierra. Amén. Amén. Eso es así. Nos preparó para nosotros poder fructificar. Y esas palabras las vemos más adelante. Eso es de verdad que bastante interesante. Y vemos cómo Dios no hace nada al azar, sino que todo tiene un propósito y que es poderoso. Bien, entonces eso es en cuanto a Barak. Ahora, en cuanto a Asa, que es cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 7, que él hizo, y leímos ya el pasaje anteriormente. Vamos a ver solo algunos de los significados de, sí, gracias, ahí está la imagen. Él hizo, ¿verdad?, de la expansión de entre las aguas, en lo que llamó cielo. Entonces, esa es la palabra que vamos a analizar, a comenzar a desglosar ahora mismo. ¿Qué significa esa profundidad? ¿Cuáles son los diferentes términos que están relacionados a ella? Y le voy a decir, presten mucha atención a estos diferentes significados que tiene esa palabra, que ahí se traduce como hizo, pero que tiene muchos otros más significados. Primero, hacer. También está destinar o designar. Asimismo, labrar, dictar. Esto es imponer condiciones. Eso es lo que es dictar, o sea, establecer las condiciones de algo. También, asá significa arrojar, significa lavar, significa sacrificar, significa también obedecer, significa comprimir, cambiar, significa también mostrar. ¿Qué le parecen algunos de esos significados, ministro? Si le llega alguna idea en la cabeza con todas esas palabras ahí mencionadas. Tremendo, tremendo. No, ahí nos habla, bueno, de labrar, entendemos que cuando el hombre hablaba y cuando Dios hablaba, la tierra comenzaba, ¿verdad? Las cosas comenzaban a surgir, a manifestarse. Pero cuando habla de Asad como sacrificar, nos elevamos y nos vamos inmediatamente al plan de redención. Y cuando habla de obediencia, vemos también la obediencia de Yeshua en esta tierra. Es decir, hay unos significados ahí sumamente poderosos que yo sé que usted tiene palabra para nosotros. Así es que continúen, mira. Amén, mira, de verdad que yo me gozaba, le decía, cuando yo estaba analizando esta parte. Y definitivamente, mire, en esencia, vamos a ver cómo en gran parte la obediencia, como yo le decía hoy a una amiga, la obediencia es como la clave de todo lo que va a pasar con nosotros en nuestra vida. Obediencia resume nuestra existencia para mí. Entonces vamos a ir viendo a través de los diferentes significados de esta palabra cómo se da en manifiesto lo que es la creación, cómo Dios nos hizo, cómo Dios nos preparó, nos designó, lo que estableció para nosotros. Y además de eso, cómo la desobediencia allá en el Edén, pues también tuvo su parte. Y al final ese plan, ese anhelo del Señor de volver a restaurar aquello que se había perdido allá en el huerto de Edén. O sea que esa sola palabra, asá, con sus diferentes significados, nos da toda la idea, todo el desglose de lo que es el camino del hombre desde el principio hasta el fin. O sea que es algo muy poderoso. Entonces, yo voy a ir porque hice como una pequeña narración para que no perdamos la esencia y que esto es un llamado, como es la idea de la escuela, a que nosotros podamos ir profundizando así, o sea, interesándonos cada vez más en lo que es estudiar la palabra desde una perspectiva hebrea, toda la riqueza que nosotros podemos encontrar y cómo nuestro corazón realmente se regocija
cuando nosotros vemos todo esto, mientras estamos creciendo en el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, dice de la siguiente manera. Además de eso, por cierto, esta es la palabra que se utiliza cuando dice en la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Se utiliza la misma. Entonces vamos a iniciar con esta narrativa. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no sorprendieron a Dios al actuar de esta manera. O sea, Él no lo tomó por sorpresa, no fue como que Dios se sorprendió de que, ay, mira, pecaron. Wow, yo no me esperaba eso. No. Él lo sabía. Pero ¿qué pasa? Que en la profundidad de esta palabra vemos que Dios sabía que íbamos a fallar aun cuando nos estaba haciendo, pero ahí mismo, en esa palabra que Él utiliza para referirse a que nos va a hacer, ahí mismo deja escondido, oculto, vamos a decir de alguna manera, ese deseo y ese anhelo de Él, aunque nosotros pecamos, aunque nosotros nos desviamos, Él crear los elementos necesarios para que podamos restaurar esa relación y esa condición que primeramente nosotros teníamos. O sea que verdaderamente es algo que no toma a Dios por sorpresa y que Él no está haciendo las cosas al azar. Él no está inventando. Algo que yo recuerdo que usted decía, ministro, una vez, es precisamente que Dios no es un químico que no está en el laboratorio viendo a ver qué sale, viendo a ver qué inventa, sino que Él sabe lo que tiene para nosotros. Bien, entonces el Señor hace al ser humano. Eso significa la palabra asá, hacer. Pero también Él nos designa, o sea, nos prepara para la tarea que nosotros vamos a hacer. Esto es señorear sobre la naturaleza creada. Y es interesante ver, hacer, ahí está asá. Cuando dice que nos designa, ahí también la palabra asá también significa designar. Entonces, Él lo hizo con la intención de nosotros labrar la tierra. Eso Él lo dijo que lo teníamos que hacer. Eso también significa asá, labrar. Y esto es para que nosotros pudiéramos también fructificar y multiplicarnos. Ahora lo voy a leer ya sin un poquito más. El Señor hace al ser humano, nos designa, ahí está la palabra asá, uno de sus significados. Nos prepara para la tarea que vamos a hacer, que es señorear sobre la naturaleza creada, labrar la tierra, también significa asá, labrar. Entonces nos mandó también a fructificar y multiplicarnos. Esto está en Génesis 1:26, por los que van tomando nota. Además, Dios nos dicta, es decir, nos impone condiciones. Eso también significa la palabra asá, o sea, ese es otro de los significados de la palabra asá, dictar, o sea, establecer condiciones. Y el Señor lo hizo en Génesis 2:16, cuando Él estableció diciendo, ustedes pueden comer de todos los árboles de aquí menos de uno. Y si lo hacen, entonces ahí viene la consecuencia, o sea, Él estableció. O sea, vemos como ya desde que nos creó, nos mandó a hacer algo y nos puso esta condición. Ahí está la palabra asá envuelta en todo ese transcurso y lo vamos a ir viendo también más adelante. Si usted quiere también, ministro, cualquier cosa, decir algo, ya usted sabe, no importa. No, estamos siendo alimentados y nutridos por esta poderosa enseñanza. Si es que al final vamos a tener una participación, pero quiero que continúe, por favor. Amén. Bueno, pues entonces, siguiendo con la narrativa, la historia, vamos a decir, bíblica del hombre, al nosotros no cumplir con esa condición que el Señor estableció allá en el jardín del Edén, nuestros primeros padres, o sea, Adán y Eva, fueron echados del jardín. Fueron arrojados del jardín. Esto también significa la palabra asá. Sorprendentemente, o sea, en cada una de las cosas de este transcurso vemos diferentes desgloses de esta palabra. Asá también significa, repito, arrojar. Esto haciendo referencia a sacar algo fuera. Y eso fue precisamente lo que hizo el Señor cuando nosotros rompimos con la condición que Él nos puso. Nos sacaron, por así decirlo, sacaron a Adán y a Eva
por la nueva condición que tenían, fueron sacados del jardín del Edén. Eso lo pueden ver en Génesis 3:24. Quiero ir dando las citas para que pues vayan teniendo material si lo quieren ver más adelante, porque realmente sorprende ver que esta sola palabra que Dios utilizó para hacernos ya trae todo este desglose. O sea, es como si fuera nuestro futuro ya establecido con la palabra que Él dijo que nos iba a hacer. Entonces, una vez que nosotros hemos pecado y que hemos sido sacados de lo que es esa presencia continua así con el Señor, ¿qué pasa? Que no hay una forma tan, vamos a decir, hay un nuevo modelo para nosotros poder volver, para nosotros poder acercarnos plenamente al Señor. ¿Y cómo nosotros nos reconciliamos, ministro, con el Señor desde el inicio hasta el fin siempre? ¿Cuál es el método para nosotros reconciliarnos con el Señor? A través de la sangre, a través de Yeshua. A través de un sacrificio, exactamente. La palabra asá también significa sacrificar. Sacrificar también significa, o sea, yo de verdad, yo le digo, mientras yo estaba haciendo esto, mire, ya usted sabe, porque para mí es demasiado ver cómo todo esto se conecta, ver cómo todo esto tiene relación. Y ver cómo el plan de Dios siempre estuvo ahí, siempre su deseo de santificarnos nuevamente, de restaurarnos, siempre estuvo ahí. Entonces, como decía, precisamente para nosotros volver a acercarnos al Señor, para estar delante de Él aceptables, hay un sacrificio que debe hacerse. Y el sacrificio que nosotros conocemos ahora, que es aceptable ante el Señor, es el sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, que lo conocemos como Jesús, pero su nombre original en hebreo es Yeshua. Ese es nuestro Cordero inmolado, ese es nuestro Salvador. Entonces, ¿qué es lo que hace esta sangre? Que nos limpia, que nos lava de nuestros pecados. Asá también significa lavar. Lavar también significa lavar. En Jeremías 33:8, nosotros podemos ver que dice, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Mire usted qué poderoso. O sea, siempre Él habla de que cuando estamos en una condición espiritual que no es aceptable no es aceptable para Él, Él nos quiere limpiar, nos quiere lavar, y eso también lo envuelve la palabra asá. Poderoso, como dice usted, ministro. No, está fuerte, de verdad que sí. Lo único, mira, yo sé que es demasiado material, y ya el tiempo ya lo tenemos encima. Es decir, yo sé que ya usted ya va haciendo un resumen ahí. Sí, ya vamos a ir finalizando. Una última palabra que quiero mencionar, que cómo nosotros nos limpiamos, o que cómo nosotros mostramos que estamos queriendo caminar conforme al diseño del Señor, que queremos tener una relación con Él. Pues eso es a través de la obediencia. Una vez que aceptamos ese sacrificio con humildad, que también hay muchísimas palabras relacionadas con cómo debemos llegar ahí, y que animo a los demás a estudiarla, pues es precisamente a través de la obediencia. Y asá, increíblemente, también significa obedecer. Asá también significa obedecer. Y como decía hace un momento, la obediencia es lo principal que Dios demanda de nosotros. Más que sacrificio, más que ofrendas, más que nada, Él necesita obediencia. Bueno, no que lo necesita como que depende de ella, sino que nos demanda primordialmente la obediencia. Bien, entonces la palabra dice que Él nos formó a nosotros del polvo de la tierra, nos dio una forma, un diseño, vamos así a decirlo. Entonces aquí pasamos ahora a hablar de lo que es la palabra yatzar. Recapitulando, crear es, o bara,
que es crear, es hacer de la nada, básicamente. Cuando hablamos de hacer o asá, es que hacer algo a partir de elementos ya existentes. Cuando dice que nos hizo, Él tomó algo para hacernos. No lo hizo solo de su palabra, Él tomó el polvo de la tierra y entonces le dio soplo de vida y estamos hechos a partir de otros elementos. Ahora bien, cuando se habla de la palabra yatzar, se habla de dar una forma, como decía, o sea, tratar de buscar plasmar una imagen en eso, no solo hacerlo, sino dar una imagen, establecer un diseño en eso que se está haciendo. Entonces dice asimismo que Él nos formó, esa es la palabra yatzar. Y esto, según nosotros podemos ver en el diccionario Strong, en estos diccionarios que nos permiten ver las palabras hebreas, esto tiene una connotación muy directa con el alfarero cuando él está dándole forma al barro. O sea, es directamente con eso que tiene relación y sabemos cómo el Señor nos habla respecto de eso. Ungida, quiero hacer una aportación y a la vez, en esa parte ahí, y a la vez que cada una de las personas que nos están mirando en este momento, miren, lo que la hermana Wendy está diciendo es algo sumamente interesante y poderoso. ¿Por qué? Porque hay una posición o hay un argumento que establece que el hombre de Génesis capítulo 1, versículo 27, es diferente a el hombre de Génesis 2:7. Atienda acá, por favor. Ellos dicen que el hombre de Génesis 1:27 dice que Dios creó al hombre, pero luego aparece en Génesis 2:7, Dios entonces formando a otro hombre. Entonces, ellos hablan ahí de dos hombres diferentes. Entonces, es interesante prestar atención a lo que la ungida nos está hablando en esta parte acerca de la diferencia que hay entre hacer y formar. ¿Por qué? Entonces, crear o formar, porque entonces tenemos un problema ahí que los enemigos de la fe y las personas muchas veces que tratan, ¿verdad?, de buscarle ciertas cosas a la palabra. Entonces dicen que el hombre de Génesis 1:27, repito, donde dice que fue creado, es diferente al hombre de Génesis 2:7, donde dice que fue formado. Acá yo creo que con esa aclaración, entonces hemos recibido una iluminación en cuanto a eso. Amén. Es que ciertamente cuando dice que Él lo forma, está queriendo hablar de que le place, o sea, que hace una imagen, que lo moldea, que establece, vamos a decir, un diseño, por así decirlo. Bien, entonces, ministro, eso es en cuanto a esas palabras. Vamos nosotros ahora a estar viendo una reflexión, básicamente, rapidito lo hicimos, ¿verdad? Vamos a estar concentrándonos ahora en una historia, vamos a decir que hay, donde que en base al texto que está en Malaquías 3:3, el texto que está en Malaquías 3:3, donde dice que el Señor se sentará como fundidor y purificador de la plata. Y la historia básicamente dice de la siguiente manera, que había unas mujeres que estaban analizando este texto y que mientras lo están analizando, al no conocer quizás el mensaje, al no entender qué es lo que quiere decir, cuando habla de que el Señor se va a sentar como fundidor, ¿verdad?, y purificador de la plata, entonces ella se va donde el orfebre, donde esta persona que es la que hace esta función que dice el Señor que va a hacer con este pueblo, que metafóricamente dice que va a ser como el fundidor y purificador de la plata. Entonces, dice que ella va donde él y se acerca y comienza a ver el proceso en el que el orfebre está trabajando con la plata.
bien cómo le está purificando para entender cuál es el mensaje que el Señor le quería transmitir. Entonces ella ve cómo el orfebre está dándole un fuego intenso a la plata. Y ella iba pensando cómo estaría ella o cómo estaríamos nosotros estando en ese fuego de Dios, cómo Dios quiere utilizar ese fuego purificador para nosotros, exponernos a ese fuego. Y además de eso, al ella ver eso, ella le pregunta a él que si es cierto que mientras él está haciendo eso, él no se puede despegar de ahí, o sea, mientras la plata está en el fuego, si él tiene que estar ahí presente. Y él dice que sí, que ciertamente él tiene que estar ahí porque sí, y sus ojos tienen que estar fijos, atentos a eso que el fuego va haciendo en la plata. Sus ojos tienen que estar ahí, él no se puede ir. Bien, porque si él lo hace, entonces sería más fuego del necesario y la plata pudiera estar destruida. Entonces la mujer se mantuvo en silencio, dice la historia, por un momento, y luego le pregunta a este orfebre que cómo sabe él cuando la plata ya está totalmente pura, purificada, limpia, sin escoria, sin esa suciedad. Entonces él le dice, bueno, muy fácil, yo sé que la plata está limpia cuando yo puedo ver mi imagen en ella, cuando yo puedo ver mi rostro en ella. Aleluya. Y ese es el mensaje que el Señor quiere dejarnos en este tiempo. Miren, es interesante ver que Dios solamente no quiere hacernos a nosotros, que Dios solamente no nos hizo, sino que Él nos quiere moldear. Pero esto no solo físicamente cuando lo hizo allá, sino que espiritualmente el Señor quiere seguir haciendo un trabajo en nosotros. El Señor quiere seguir formándonos, el Señor quiere seguir mostrando su imagen, su diseño, su rostro. Él quiere verlo así también sobre nosotros. Esta profundidad es la que Él quiere dejarnos. Esto es lo que Él quiere dejarnos a nosotros plasmado en este día. La imagen que Él quiere en nosotros y que sin importar lo que Él está haciendo para purificarnos, sus ojos siempre están sobre nosotros. Él no quita los ojos de nosotros en ese proceso de purificación que Él hace, y Él no va a detener la obra en nosotros hasta que su rostro esté en nosotros plasmado y reflejado. Aleluya. Eso es algo sumamente interesante y poderoso. Esa anécdota muy interesante, Ungida, muy interesante. Y algo que me llama la atención, es cuando ella le pregunta al orfebre, que ella le dice que si es verdad que él tiene que mantenerse sentado observando la plata. Él le dice, no solamente tengo que mantenerme sentado, sino que tengo que tener mis ojos fijo en ella. Entonces, cuando ella le pregunta, pero ¿por qué usted tiene que mantener los ojos fijos y cuando usted sabe que la plata está lista? Entonces, él responde, es sencillo. Cuando yo puedo ver mi rostro en la plata, cuando puedo ver mi rostro en ella, es la evidencia de que ya está terminada. Es la evidencia de que ya está lista, de que ya está preparada. Entonces, eso no está hablando de la última palabra que la hermana Wendy nos ha trabajado hoy, que es la palabra yatzar, que es la palabra moldear, que es la palabra darte forma. Eso quiere decir que hay personas que en este momento nos están viendo, Ungida Wendy, que hay personas que en este momento nos están viendo. Escucha bien, vamos a hablar de los 3 pasos. Que Dios la ha creado, ha depositado en ellos y en ellas un potencial poderoso. Es decir, Dios no te envió a esta tierra vacío ni vacía. Dios te envió a esta tierra con todos los recursos que usted necesita para cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Es decir, no hay excusa para usted dejar de cumplir el propósito de Dios. Hay un depósito de Dios en tu vida. Hay un depósito de Dios dentro de cada persona. Y ese depósito lo ha establecido el Eterno. ¿Para qué? Para que usted pueda cumplir con ese propósito en esta tierra. Ahora, escuche bien.
al igual que la plata, nosotros vamos a ser moldeados, Entonces, ¿qué sucede? Es posible que hayan personas que han descubierto, escuche bien lo que Dios te va a ministrar en esta hora. Hay personas que han descubierto, ungida Wendy, el barak de Dios para ellos. Hay gente que saben que Dios lo ha creado. Pero aparte de que saben que Dios lo ha creado, saben que Dios ha depositado en ellos algo poderoso, que Dios lo ha llenado, como así como llenó el universo, lo ha poblado de su presencia, lo ha poblado de habilidades, lo ha poblado de dones, de recursos espirituales. Pero no solamente eso, no solamente entienden que lo ha poblado, sino que esas personas entienden que aparte de que Dios lo ha poblado, también hay cosas en nuestras vidas, hay cosas en nosotros que necesitan ser quitadas. Hay cosas en la vida interior, escuche bien, en lo interior de Elvis que necesita ser moldeado por el Espíritu Santo. Y en el único lugar que el orfebre puede trabajar esa plata en mi vida, que puede quitar esa imperfección de mi vida, es en el fuego. En el único lugar es en el proceso. Usted se da cuenta que cuando la Biblia dice en el capítulo 6 de Isaías, la Biblia dice que Isaías vio la gloria de Dios. E Isaías, cuando ve la gloria, dice: ay de mí, que tengo labios inmundos, soy muerto. ¿Qué vio? Vio la gloria, ungida. Vio la gloria. Es decir, cuando nosotros vemos la gloria, cuando en nosotros se refleja el rostro de Dios, que era lo que se reflejaba en la plata. El orfebre dice: cuando mi rostro se ve en ella. ¿Y qué es el rostro? Rostro es la palabra panim en hebreo. La palabra panim es rostro. Y tiene que ver con presencia. Es decir, cuando la presencia de Dios se ve en ti, cuando la presencia de Dios se refleja en ti, entonces Dios te dice: está lista, está preparado, está preparada. Entonces, ¿qué sucede? Isaías vio la gloria. Y cuando Isaías vio la gloria, todo lo que había allá en el fondo de Isaías subió a flote, ungida. Porque eso es lo interesante, que cuando nosotros nos topamos, nos chocamos con la gloria de Dios, todas las imperfecciones, toda esa mala costumbre, todas esas cosas que hay en nosotros, todo chisme, toda murmuración, toda contienda que hay en nosotros sale a flote. Es decir, es imposible que una persona, aleluya, es imposible que una persona, el orfebre, le esté mirando, y si el rostro del orfebre se manifiesta en ella, si la presencia del orfebre se ve en ella, esa persona no puede seguir siendo la misma. Cuando una persona, el rostro del orfebre se manifiesta en ella, tiene que desaparecer el chisme. Por eso es que la plata llega toda rústica a la mano del orfebre. Y cuando el orfebre comienza, ¿verdad?, a meterla, a introducirla en el fuego, la plata comienza a pulirse, a refinarse. Entonces la mujer le pregunta: ¿cómo te das cuenta cuando la plata ya está lista? Y él dice: cuando mi rostro se ve en ella. Y hay personas acá que están en la etapa del yazar. El Señor te dice: si siente que el fuego está caliente en tu vida, si siente como que la temperatura te la han elevado, el Señor te dice: es que mi rostro tiene que evidenciarse en ti, es que mi presencia tiene que verse en ti, es que cuando tú pases por la calle, cuando tú vayas por el supermercado, cuando tú vayas por el centro comercial, la gente va a decir: eres cristiana, y tú le vas a responder: sí. ¿Por qué? Porque se ve el rostro de Dios en ti, porque se ve la presencia de Dios en ti. Es decir, hasta que tú no llegues, aleluya, hasta que tú no llegues a ese punto, el orfebre dice: no te puedo soltar, no te puedo soltar. Hay gente ungida que le están pidiendo al orfebre: suéltame, no aguanto más fuego, no aguanto más temperatura. Y el orfebre te dice: ¿quieres ser
totalmente brillante. Quiere resplandecer mi gloria. Quiere que en ti se vea mi rostro. Entonces aguanta un poquito más. No te puedo soltar. ¿Por qué? Porque la evidencia que me dice a mí cuando yo puedo soltarte es cuando mi imagen se ve en ti. Es cuando mi gloria se ve en ti. Es cuando mi presencia se ve en ti. Entonces hay personas que Dios le está diciendo en este momento, aleluya. Hay personas que Dios le está hablando en este momento que no son cobre, que no son hojarasca, que no son heno, que no son madera. Es decir, Dios le está hablando a personas, escuche bien, la madera usted la mete al fuego y ¿qué va a pasar, ungida? Se quema. La hojarasca, la hoja, usted la mete al fuego y ¿qué va a pasar? Se quema. Entonces hay personas que son hojarasca, que son hoja, que son madera. Y si se pasan por el fuego, se queman. Pero el Señor te dice a ti en esta hora, ¿sabe por qué estoy permitiendo el fuego en tu vida? Porque tú no eres hoja, tú no eres papel, tú no eres hojarasca, tú eres plata, tú eres oro. Y como plata que es tu ministerio, como plata que es tu llamado, como plata que es tu visión, te puedo dejar en el fuego y tengo la seguridad que no te vas a quemar. Te puedo pasar por el fuego candente y tengo la seguridad que en lugar de quemarte, que en lugar de desaparecerte, que en lugar de volverte ceniza, al contrario, vas a resplandecer. Mi rostro se va a ver en ti. Así es que, mujer, hombre de Dios, tú no eres madera, tú no eres hojarasca, tú no eres hoja, tú eres plata. Tú eres oro. Y el Señor te dice al oro, a la plata, mientras más fuego se le da, mientras se le da el fuego necesario, es donde el oro adquiere su mejor brillo. Y alguien tiene que decir, yo no soy hojarasca, yo no soy heno, yo no soy madera, yo soy plata. Ahora yo entiendo que el proceso que he estado pasando es porque yo soy plata. Y si soy plata, el orfebre dice, mi rostro tiene que verse en ti. Aleluya. Dígame, ungida, dígame. Aleluya, no, ministro, yo estoy aquí gozándome, de verdad que sí. Y mire, también quiero conectar eso de una manera bien estrecha, como mencionaba hace un momento. Yo sé que la gente tiene que estar gozándose y disfrutando de verdad de la palabra del Señor, del mensaje del Señor para sus vidas. Como yo decía hace un momento, esta palabra yatzar, que tiene que ver con formar, está también relacionada, ministro, directamente a la obra que hace el alfarero en nosotros. ¿Y qué pasa, ministro? Que a veces hay situaciones, hay momentos donde, así como el Señor le mostró al profeta la obra del alfarero, y cómo a veces se deformaba mientras él la estaba haciendo, se desbarataba, se rompía. ¿Qué pasa? Y que él se pone de alguna manera triste porque ve que se está desbaratando, que aunque el alfarero está ahí trabajando, pero es como si esa obra no quisiera tomar forma. Y a veces las personas, al verse de frente, ministro, con su debilidad, al ver a veces cuando el Señor le está dando forma, al ver cómo ellos a veces actúan, al ver que a veces ellos se desploman ante lo que Dios está haciendo ante ellos, también se ponen tristes, ministro. También comienza un sentimiento de angustia dentro de ellos y a veces incluso es como si dudaran de la obra que Dios está haciendo, porque se rompen, piensan que Dios no va a terminar la obra en ellos. ¿Y qué pasa? Que no es así, que nosotros debemos pensar claramente, y mire, esto de verdad lo tengo en mi corazón profundamente, ministro. Mire, hay una obra que el Espíritu Santo hace en nosotros como cristianos. Y hay muchas veces que nosotros fallamos. Yo quiero relacionar ese fallo, esa deformación que a veces sufre el barro cuando se está creando algo lindo con ellos. Quiero eso conectarlo, como decía, con esas veces que nosotros fallamos, esas veces que nosotros caemos, esas veces que nosotros pecamos y que asimismo vemos entonces con tristeza nuestra condición y ya pensamos que porque fallamos, que porque pecamos, entonces el Señor no va a terminar su obra
obra en nosotros, y no es así. No es así, como vemos en la palabra asá, desde que el Señor nos hizo, desde el momento que Él nos hizo. De hecho, la palabra misma dice que realmente desde antes de la fundación del mundo ya había un sacrificio para nosotros. Entonces, el mensaje es que dejemos de, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos. No es esto una motivación a seguir pecando, no, pero sí a entender que cuando tú pecas, hermano que me escuchas, cuando tú pecas no es razón para quedarte ahí, no es razón para decir, bueno, porque este barro se me deformó, entonces ya yo no voy a seguir con la obra. No, la palabra dice que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. Y a veces, ministro, es tan fuerte, yo digo esto por mí misma, por experiencia, que a veces el que más se acusa delante del Señor, el que más nos acusa somos nosotros mismos. A veces no queremos entender o no queremos recibir ese sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Y tenemos que entender que no son solo los pecados que nosotros hicimos en nuestra antigua vida que están cubiertos ahí. Incluso nuestros pecados existentes ahora, las cosas con las que lidiamos, con las que luchamos, aunque nos volvamos nada en las manos del alfarero, Él no va a terminar su obra porque nosotros nos rompemos así. Él va a seguir, Él no nos va a desechar por eso. Él va a seguir hasta que su palabra se cumpla en nuestras vidas, hasta que su obra, su forma, su yatzar, el anhelo, la imagen que Él quiere mostrar en nosotros esté ahí establecida. Entonces, como yo decía, yo recuerdo un día, y de verdad no quería quedarme sin dejar esto. Un día en mi casa estaba yo sentada en el mueble. Y a veces, oiga, ministro, por eso es que es tan importante conocer lo que son los mandamientos de Dios y qué es lo que Él espera de nosotros realmente. Porque a veces hay unas tradiciones de hombres y hay unos requisitos de hombres que nosotros supuestamente debemos cumplir. Entonces nosotros los hemos asumido como que son de Dios, y cuando fallamos a esos requisitos de hombre, nosotros creemos que estamos males con Dios. Y realmente no es así, es carga que el hombre nos está poniendo. Entonces yo decía, recuerdo un momento en el que yo estaba en mi casa, así mismo, sentada en un mueble, y yo me sentía como esa vasija que se ha desmoronado en las manos del alfarero, y yo sentía que por mi condición, por cosas que yo tenía, cosas con las que yo estaba luchando, como que yo ya no era una hija de Dios, como que yo no pensaba dejar la iglesia en sí, pero sentía espiritualmente como que mi vida se había caído, porque yo estaba prestando atención a cosas que no eran en sí la palabra de Dios. Y recuerdo exactamente cómo en ese momento yo ahí sentada en el mueble, ministro, usted, y le doy la gloria por siempre a Dios, usted fue la persona que Dios utilizó, y eso yo no se lo había contado a nadie en ese momento cómo yo me sentía. Y suena mi teléfono, y cuando lo cojo, dice el ministro, Ungida, ¿cómo está? Y esto y que lo otro, y me saluda y me dice, yo tengo un mensaje de Dios para usted, Ungida. Y el Señor le dice que no esté escuchando voces que no son la voz de Dios, que deje de estar escuchando lo que no es la voz de Dios, que deje de escuchar esa mentira, que tiene que cambiar lo que usted está escuchando, que la está alejando, y conectarse con lo que es Dios que está diciendo. Ministro, mire, eso para mí fue una cosa asombrosa, porque le digo, es algo que yo no había externado, cómo yo me sentía. Y yo decía, entonces mira el cuidado que tiene Dios, que sintiendo, viendo cómo yo estaba, Él quería terminar su obra en mí. Él no iba a dejarme por mis imperfecciones o por cosas que a veces uno asume de que no son realmente de Dios, Y Él aún así quiere cumplir su palabra en nosotros. Y ese es el mensaje también a esas personas que se sienten que su pecado es más grande que el universo, que sus faltas son más grandes que todas las cosas del mundo. No, el sacrificio del Señor, el sacrificio del Mesías es más grande, y está ahí para que tú seas lavado, para que tú seas limpiado. Y que, como dice la palabra, si tus pecados son rojos, yo los voy a hacer blancos. Confía, mujer, hombre que nos escuchas, en la obra del Señor en ti. No pienses que porque tú tienes cosas malas ya tú tienes que descarriarte. No, al contrario, escucha más al Señor. Escucha más al Señor. Y como dice, la palabra dice que nosotros debemos adorar a Dios con nuestro corazón, con todo nuestro corazón. Y desde la perspectiva hebrea, ellos dicen
que no dice solamente con tu corazón, sino con tus corazones, o sea, con la inclinación tuya buena y con la inclinación tuya mala, que aun cuando tú estés pasando por las cosas malas, aun cuando tú tengas malos pensamientos, por encima de eso tú pongas el anhelo de amar a Dios y decir, no, estoy pensando mal, pero le pido al Señor que me quite estos pensamientos, estoy actuando mal, pero le pido al Señor que me limpie y me ayude a dejar de estar actuando mal y a yo caminar en santidad por su camino, por su palabra, porque ese es el anhelo de Dios para nosotros desde antes de hacernos. Aleluya. Wow. Hay una presencia de Dios muy fuerte, una presencia de Dios tremenda, poderosa en este momento. Mientras usted hablaba, no sé, la presencia de Dios inundaba mi corazón y yo sé que cada persona de aquel lado también que nos está viendo puede sentir esta presencia. Yo quiero decir lo siguiente, mientras usted ministraba esta palabra ungida, el Señor me decía lo siguiente, escuche bien. Una caída que usted comete, un error que usted comete, no cancela el propósito de Dios en tu vida. Escucha bien, una caída que usted pueda cometer, un error que usted pueda cometer, no puede cancelar el propósito de Dios en tu vida. Si así fuera, es más, los hombres en la Biblia que tienen y que han dejado marcas en la historia, son los hombres que más errores cometieron, pero sabe que entendieron algo, y es que esa caída, que ese error no cancelaba el propósito de Dios en su vida, y usted tiene en esta hora que levantarse y proclamar: el error que cometí, la caída que cometí, la infracción que cometí, no va a cancelar el plan de Dios en mi vida. Al contrario, el plan de Dios en tu vida, la gracia de Dios en tu vida es poderosa para levantarte, para restaurarte. Si 6 veces caíste, 7 veces Dios te va a levantar. Dios te extiende la mano hoy. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. Dios no ha terminado contigo. Quiero ir finalizando con esto. Escuche. En una ocasión, un niño, se cuenta la anécdota de que un niño pintaba a Dios. Hacía una pintura acerca de Dios. Y cuando alguien se acerca, le pregunta: niño, ¿qué haces? Y él responde: estoy pintando a Dios. Y el Señor le responde: pero no se parece. Y el niño le dice: espérate, que todavía no es terminado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Si las personas te dicen: no se parece, no puedo ver lo de Dios en tu vida. Si lo que tú estás viviendo en este momento no es lo que Dios te ha hablado, no es lo que Dios te ha dicho, aleluya, proclama en esta hora: Dios todavía no ha terminado conmigo. Si lo que Dios te ha hablado no se parece a lo que tú estás viviendo, si lo que Dios te ha, aleluya, si el panorama actual, si lo que en el momento tú estás viviendo no se parece a la promesa que tú tienes de parte del Señor, proclama: todavía Dios no ha terminado conmigo, todavía Dios me está dibujando, me está formando. Esto es parte del proceso, esto es parte del yazar de Dios en mi vida, es parte de la formación de Dios en mi vida. La gente se va a acercar y te vas a decir: ¿qué es lo que tú haces? Y tú le vas a decir: bueno, Dios está siendo dibujado en mí. Y la gente te va a decir: pero no se parece. Proclámale: todavía Dios no ha terminado conmigo. Falta mucho por Dios hacer en mí. Falta mucho por Dios hacer en mí. Así es que escucha bien en esta hora. El único que pensó que con esa caída te iba a sepultar, que con esa desgracia que llegó a tu vida te iba a sepultar, para el diablo, para el infierno, para los demonios, hace tiempo que tú debía estar 3 metros bajo tierra, pero no solamente 3 metros bajo tierra, sino que para el infierno tú debías estar sepultado espiritualmente. Tú debías hoy estar no ejerciendo el ministerio, no ejerciendo tu llamado, no ejerciendo tu visión. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios está
estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí y te decía, te impido, te prohíbo que te detengas, te prohíbo que renuncie, te prohíbo que renuncie. Y si algo va a ser la gracia de Dios con alguien que me esté escuchando en esta hora, si alguien está haciendo la gracia de Dios con alguien, con una mujer que me esté escuchando en esta hora, es impedir que te rindas. Sí, hay gente que están a punto de rendirse y el Señor te dice, ahora mismo mi presencia llega, ahora mismo mi presencia entra, ahora mismo mi presencia inunda tu vida, inunda tu ser. Y te digo en esta hora, te estoy impidiendo que te rindas. Aleluya. Mi presencia en esta hora te dice, si alguien se va a devolver, no eres tú. Si alguien se va a devolver, aleluya, no eres tú, es el diablo. Si alguien se va a devolver, no eres tú. La Biblia dice que por un camino vendrá el diablo en contra tuya, pero por 7 tendrá que devolverse. Por un camino vendrán tus enemigos y por 7 tendrán que devolverse. El Señor te dice en esta hora, prepárate, levántate mujer, levántate hombre, proclama, proclama, proclama el propósito de Dios, el plan de Dios en mi vida todavía no se ha terminado, todavía Dios no ha terminado conmigo, todavía Dios no ha terminado conmigo, al contrario, estoy en la etapa del yazar. Dios se está formando en mí, Dios se está formando en mí, Dios se está formando en mí. Poderoso, poderoso. Si alguien te dice, pero como que no se parece, como que no se parece, porque hay gente especialista en venir a querer matar lo que Dios está haciendo en ti. Así es que dile, es que Dios no ha terminado conmigo, es que estoy en la mano del alfarero, pero estoy plenamente seguro que lo que Dios está haciendo en mí, que aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, la va a terminar. Escucha bien, no hay cosa que Dios comience que la deje inconclusa, no hay obra que Dios comience que la deja por la mitad. Dios no deja nada por la mitad. Dios todo lo que comienza lo termina. Y en tu vida no va a ser la excepción. Ungida Wendy Yamil Guzmán. Vamos a sus palabras finales para este pueblo que está ahí expectante, siendo ministrado del Señor. Ministro, mire, ya finalizando, algo que yo quiero decir. Si hay algún por ahí, algún hermano, vamos a decir, un hermano pródigo, vamos a decir, hablando de hermano de nosotros, si hay un hermano pródigo por ahí, que porque falló, que porque pecó, se fue, pero quiere volver y siente el señalamiento del hermano, de los hermanos que están ahí diciendo, no, pero tú hiciste esto, no, pero tú hiciste lo otro, mira, agarre, como se usan estas cosas, y enmudezca el sonido de las personas a su alrededor que le están diciendo eso, porque mientras el hermano desde la casa no quería que el hermano pródigo volviera, el padre estaba ahí esperando que él regresara, y cuando regresó, lo que hizo fue fiesta y fue banquete. Y ya finalizando, la última palabra que quiero mencionar, el último significado de la palabra asá, ministro, que esto está demasiado bueno, es consumar. Y cuando el Mesías Yeshua estaba ahí, que terminó su obra redentora, que vino a la tierra, mira qué valor tú tienes para Dios, que vino a la tierra a morir por ti, cuando dijo ahí, ya todo consumado es. Si tú fallas a esa ley de Dios, si tú fallas a sus mandamientos, no te preocupes, proclama la sangre del Señor en tu vida, porque ya todo consumado es. El castigo que va sobre ti, Él lo toma por ti. Él lo toma por ti y con tu sangre te limpia y te insta a que tú sigas en obediencia hasta el propósito que Él tiene en tu vida. Aleluya. Amén. Entonces, mira, las palabras finales de despedida para luego entrar en algunos puntos ya y dar por concluido esta clase. Aleluya, pues nada, que nosotros pues aceptemos de verdad, ministro, porque es que eso para mí es la esencia de la vida, que aceptemos el sacrificio que
el Mesías hizo, Yeshua, por nosotros allá en el madero, que entendamos que Él quiere limpiarnos, que es de Él que sale, que Él que, como dice una imagen por ahí, el único que puede señalarte a ti, es que Dios lo pone esto en mi corazón, porque es que, como le decía, a veces nada pesa más que el señalamiento, a veces de nosotros mismos, porque no entendemos la obra redentora. Cuando el Mesías en su sacrificio nos limpió, nos perdonó, la palabra dice que Dios, mire, cuenta nueva, y Él sí olvida de verdad cuando perdona, no como nosotros. Él sí olvida de verdad, es una cuenta nueva, una hoja en blanco, y hay una hoja en blanco que el Señor le está dando a muchas personas en este día y que deben tomarla, que deben tomar esa hoja en blanco y seguir caminando conforme al propósito y el diseño, el yatzar de Dios para su vida. Amén, gloria al Señor. Bien, tres cosas para finalizar. Número uno. Recuerde que el jueves, todos los jueves a las 9 tenemos 9:11. Todos los jueves a las 9 de la mañana tenemos 9:11. Vamos a continuar con la historia de Lázaro. Vamos a ver qué sucede cuando el jefe habla. Aunque Lázaro tenía 4 días, ¿verdad? Sus riñones sin funcionar, sus pulmones sin funcionar, su cerebro sin actividad. Pero cuando el jefe habla, algo sucede en tu interior. Vamos a ver eso el jueves, este jueves. Otra cosa que quiero decirle, por favor, es lo siguiente, escuche bien. Es que terminando ahora mismo, vaya a nuestra cuenta, a nuestro canal de YouTube, Maestro Elvis de Jesús, y suscríbase para que usted pueda seguir recibiendo las notificaciones de los recursos que estamos subiendo constantemente a nuestro canal. Y lo último que quiero proclamar sobre tu vida en esta hora es la paz y el shalom de Dios. Proclamo sobre ti que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. En ti no se va a cumplir el pronóstico de las tinieblas. En ti no se va a cumplir lo que digan las personas. En ti se va a cumplir el diseño, lo que el cielo ha hablado acerca de ti. Así es que agarra esa palabra. Cree por tu milagro, cree por tu restauración y cree que lo mejor de Dios tú lo estás viviendo y está delante de ti también. Así es que shalom, paz, y proclamo sobre tu vida que el propósito de Dios se cumplirá en ti. Así es que terminando este video, por favor, entra a nuestra cuenta de YouTube, Maestro Elvis de Jesús, y suscríbete y dale clic a la campanita. Paz y bendiciones, y nos encontramos el próximo lunes con otra entrega más de una palabra sumamente poderosa. Shalom. Shalom, Dios te bendiga abundantemente en este día. No sé si sabías, pero estudiar la palabra de Dios desde un enfoque hebreo es conocer el texto en sus diferentes contextos. Contexto cultural, histórico, escritural, y además de esto es tomar muy en cuenta la ley de la primera mención o primera instancia. También es importante considerar ciencias auxiliares tales como la antropología, arqueología, lingüística y otras que son sumamente poderosas. Es por esto que, queriendo ayudarte a conocer estas insondables verdades, te presentamos los siguientes recursos que sabemos te llevarán a ver las escrituras desde otro punto de vista. Son 10 libros, entre los cuales se encuentran orientalismos en las escrituras, tesoros de las escrituras y códigos secretos de las letras hebreas, escritos por personas con un vasto conocimiento de la cultura bíblica, los doctores Elvis de Jesús y Ángel Duarte. Puedes adquirir cualquiera de estos libros a un costo de $15 o su equivalente en pesos dominicanos, y además puedes realizar el pago a través de PayPal o depositarlo a la cuenta bancaria que aparece en pantalla. Y como dicen las escrituras, procura presentarte con diligencia ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad.